Ya estamos conectados. Bueno, gracias por la puntualidad, gracias por respetar estos horarios, porque es tanta la información que tenemos para compartir a lo largo de la jornada que lo importante es tratar de cumplir con la agenda. Bienvenidos de vuelta entonces, damos comienzo a la tercera sesión de hoy, los derechos de propiedad intelectual en Internet. Este panel de la tercera sesión abordará cómo navegar el entorno digital, los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea y América Latina. Yo invito ya a que puedan ir colocándose por aquí mientras yo los voy presentando. El señor Ángel Galgo Peco, presidente de la sección 32ª, especializada en propiedad industrial, propiedad intelectual y derecho de la competencia de la Audiencia Provincial de Madrid, en España. También nos acompaña el señor Gustavo Scholz, profesor de la Universidad Austral de Argentina, y el señor Felipe Palau Ramírez, que será además el moderador de este panel, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia en España, experto de Alinvest Verde DPI. Así que adelante y bienvenidos. Nada, muchas gracias. Bueno, doy la palabra en primer lugar al magistrado Ángel Galgo y bueno, que nos va a hablar de algunos de los retos o de los problemas que plantea el entorno digital en materia de derechos de autor, ¿no? ¿Qué pasos se pueden ir dando para adaptarse a este nuevo entorno desde el punto de vista de la aplicación judicial del derecho? Muchas gracias, Sí. Felipe. Y bueno, antes de nada quería dar las gracias a la organización por brindarme el placer de poder estar aquí con ustedes hoy. La verdad es que trataré de ajustarme al tiempo. Algunos que me conocen saben que siempre lo digo y que nunca lo cumplo, pero esta vez trataré de cumplirlo. Y yo traía una presentación, traía mi presentación, mi guión, pero verdaderamente después de oír todo lo que he oído esta mañana, y sobre todo las últimas intervenciones, que son las que más directamente afectaban al quehacer judicial, pues me siento, por una parte me siento absolutamente de acuerdo, tengo una opinión totalmente conforme con lo que se ha expresado al final, pero al final, o como resultado de todo, tienes la sensación de que vas a hablar, en comparación con lo que se ha dicho esta mañana, vas a hablar de arqueología política, porque política y jurídica. Porque, en fin, el tema de la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, que es en definitiva lo que constituye el núcleo de mi intervención, pues siempre vamos, desgraciadamente, como usted comentaba, siempre vamos por detrás. Lo que ocurre, y perdónenme que esta es una digresión, o sea, esto no está aquí en mi... Lo que ocurre es que yo me planteo, y ya que todos hemos arrojado muchas preguntas, porque, abro paréntesis, ¿ustedes se dan cuenta de que cuando hablamos de la inteligencia artificial siempre acabamos con preguntas? Cierro paréntesis. Nunca hay afirmaciones. Y yo creo que, en fin, me pregunto si la constatación de que todo esto cambia muy deprisa, que está cambiando absolutamente deprisa, no nos debe obligar, contrariamente a lo que esa prisa parece provocar, no sé cómo se llamará este efecto, pero no nos tendría que provocar un poco de reflexión, es decir, parar, templar. He oído con sumo interés que, pues que quizá una de las formas de afrontar el problema que supone estos cambios continuos, la legislación motorizada, la legislación que va siempre detrás con conceptos que absolutamente no se perfilan de una manera acotada, adecuada, pues que a lo mejor dando más capacidad de decisión al juez, pues tendríamos unos útiles instrumentos útiles. Miren, el ejercicio de decisión de una contienda pues exige reflexión, porque si no, ya no es que me puedan sustituir por una máquina de inteligencia artificial, que me van a sustituir en algún momento. Es que me pueden sustituir por una simple moneda, lanzarla al aire y que salga la decisión. Entonces, yo esta mañana una de las principales reflexiones que me ha suscitado todo lo que he oído es: ¿no nos estamos dejando llevar por la prisa? Evidentemente me espanta oír que, tampoco es que me hayan desvelado grandes cosas, ¿no? Pero cuando
uno de los intervinientes, que no sé si está, que venía por el Instituto de la... En fin, que nos ha comentado que las grandes empresas no están parando en barras, es decir, no les importa 3 cominos, como decimos por allá, los derechos de autor. Es tierra quemada, tira. Pues habrá que pararles. Habrá que pararles para pensar, nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando mucho. Lo que hemos oído esta mañana a mí me provoca ese miedo, pero no ya porque la industria creativa, que sí, que también, esté más o menos en peligro, que también, sino que es que estamos en juego nosotros. Y tenemos que parar, decirles, no puedes ir tan rápido. OpenAI no puede estar comprando las imágenes de las retinas. Que hay una película, Minority Report. Y no puede ser eso. Pero bueno, perdón, esta es una digresión y ya me voy a focalizar en lo que me toca y luego, pues si tenemos ocasión de parlamentar sobre esto, pues estaré encantado. Evidentemente, bueno, pues la rápida evolución tecnológica ha provocado rápidos cambios tanto en la forma de crear, como de producir, como de distribuir el resultado de las obras del intelecto. Y también ha provocado nuevos mercados y nuevos actores. Esto es una verdad de perogrullo. Eso, en el lado positivo, nos ofrece grandes oportunidades, sin duda. Pero también provoca, desde el punto de vista jurídico, y ya me voy a centrar más en mi negocio, como digo yo, provoca también nuevos desafíos en la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Es ahí donde yo me puedo focalizar. Y los desafíos en este ámbito, si los tuviéramos que resumir, los tenemos que resumir porque si no, no le voy a respetar el tiempo, no voy a respetar mi palabra, es que hay evidentes dificultades de detección y seguimiento. Estamos hablando del título de la ponencia, que eran los derechos en Internet, ¿no? O navegando por la red. Y al mismo tiempo se plantean cuestiones legales muy complejas, a las que antes ha aludido y que nos supone retornar a problemas clásicos, es decir, problemas que ya teníamos antes, pero que ahora con Internet y con las infracciones de los derechos de propiedad intelectual en Internet, o la infracción de los derechos de autor en Internet y derechos afines, cobran un nuevo cariz potenciado, ¿no? Que es, por ejemplo, los temas de la jurisdicción, los temas de la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas acá en Uruguay, pero que se tienen que ejecutar fuera porque allí es donde proviene, la acción infractora, ¿no? Esas cuestiones también las tenemos que abordar y habrá que darles un nuevo enfoque. O bueno, a lo mejor no hay tanto nuevo enfoque en estas cuestiones, sino aplicar los principios clásicos y los principios asentados en nuestra tradición y en nuestro acervo jurídico. Al mismo tiempo que se produce este fenómeno de nuevos desafíos en la observancia de los derechos de propiedad intelectual en paralelo a las nuevas oportunidades, también hay otro elemento al que también se ha aludido esta mañana en algún momento, no recuerdo quién ha hecho referencia a ello, es la inseguridad que todos estos cambios están provocando tanto para los usuarios de las obras como para los creadores. No solo para los creadores, también para los usuarios. Yo puedo utilizar esto, no puedo utilizar esto. ¿Está bien este vídeo en YouTube? Yo lo puedo incorporar a una presentación PowerPoint que hago en el colegio de mis hijas cuando voy a explicar a clase de alumnos de secundaria las salidas profesionales. Bueno, pues provoca también problemas de inseguridad jurídica. Y desde luego, lo que sí cabe constatar es que se han ido produciendo nuevos textos normativos que tratan de adaptarse a estos cambios, tratan de incidir en el impacto de Internet y todo lo que ha venido después. Por favor, no me estoy refiriendo ya a inteligencia artificial. Hay nuevos instrumentos, tenemos los tratados OMPI de Internet, pero habiendo entrado en vigor en el año 2002, pues se nos quedan cortos. Y luego tenemos las soluciones regionales, y ahí es bastante frecuente ir a las soluciones que se han adoptado en la Unión Europea, que como también se ha dicho esta mañana, pues bueno, somos conscientes de que estamos en un terreno intermedio tratando de mantener una bandera, como es pues, determinada tradición humanista,
Y cuesta mucho mantener esa bandera de tradición humanista porque hay muchos intereses geopolíticos. Y es cierto que no se había mencionado a China. Yo cuando al principio no se ha mencionado a China, bueno, vale. Y bueno, dentro del entorno de la Unión Europea, pues tenemos la última directiva sobre derechos de propiedad intelectual o derechos de autor en el mercado único digital. Es la última de una saga que continuará en cuanto a derechos de autor y derechos afines. Ahora bien, y ya voy descendiendo, es curioso, y ya engancho con muchas intervenciones que he oído esta mañana, que en los considerandos de la directiva se dice que la legislación no debe suponer un obstáculo que limite el desarrollo tecnológico, que me parece que usted lo mencionó. Bien, es cierto, no debe suponer un obstáculo. Vamos a coger lo bueno de todo, pero vamos a tratar de poner un poco de calma en todo esto. Pero bueno, esto no es mi negociado es la observancia del derecho de propiedad intelectual. Y toda esta introducción que les he hecho acerca de los instrumentos y los nuevos retos, pues es para llegar a un punto. Tenemos nuevos instrumentos normativos, tenemos los tratados OMPI, tenemos la directiva de la Unión Europea, pero todos, por lo menos todos los juristas, y seguramente los no son juristas también lo saben, son conscientes de que, por su dictado general, la norma requiere de un complemento imprescindible, que es la interpretación por parte de los jueces. ¿Cómo lo aplican los jueces? Y más todavía, y en eso coincido con usted, en un mundo tan cambiante ahora, con nuevos retos cada día y los avatares los avatares estos, y en fin, pues hay que poner un poco coto a esto. Allí tenemos la gran fortuna, la Unión Europea, de que hemos conseguido un nivel de integración. Yo tengo que decir que me siento muy orgulloso. La integración que se ha conseguido en determinados ámbitos, en otros no tanto, seguimos siendo tan egoístas como éramos hace 100 años. Pero dentro de los ámbitos en los que hemos conseguido ponernos de acuerdo y conseguir una cosa buena, desde mi perspectiva, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que permite pues unificar criterio en relación a la interpretación de las normas de derecho pues comunitario o derecho de la Unión. Y me estoy refiriendo al Tribunal de Justicia porque, cuando se me invitó a participar en esta ponencia, pues en definitiva se me dijo que el tema de esta concreta intervención pues versaba sobre el papel crucial en la definición de las prácticas de propiedad intelectual por parte de los tribunales, que es de lo que yo puedo hablar, de lo demás, poco. Y de lo de los tribunales, un poco. Y bueno, pues yo les voy a hablar de 3 ejemplos, hay más, en los que el Tribunal de Justicia, y hablo del Tribunal de Justicia como representativo del poder de los tribunales allá, ha definido las prácticas de propiedad intelectual. Y lo ha hecho con una visión holística, es decir, al definir estas prácticas, y ya lo verán ustedes ahora, no solo estoy refiriéndome a la interpretación de la normativa específica de derechos de autor, sino otras normas aledañas que determinan todo lo demás, la aplicación y la vida de esa normativa específica de derechos de autor. Por ejemplo, temas de jurisdicción. O, por ejemplo, el tema de los daños resarcitorios, las indemnizaciones resarcitorias. No sé cómo voy de tiempo porque me quedan 9 o... Bueno, o sea... Son 3 ejemplos. Voy a hablar de estos 3 ejemplos, que son la definición del concepto comunicación al público, que saben que cuando estamos hablando de derechos de autor en Internet es básica. Es una de las piedras maestras. En segundo lugar, voy a hablar de la definición de los foros para la atribución de competencia para conocer de las infracciones que se cometen contra los derechos de autor vía Internet. Y en tercer lugar, voy a deshacer un mito, no yo soy instrumento del Tribunal de Justicia en relación con el mantra que se ha extendido de que en la Unión Europea únicamente tenemos que tener daños auténticamente resarcitorios, que no hay daños punitivos. ¿De acuerdo? Bueno, comenzando y ya apurado. El concepto de comunicación al público.
Aquí tenemos dos fallos que son los leading case. Uno es la sentencia Svensson del año 2014 y otra la sentencia GS Media de 2016. En ambos el supuesto compartía muchas notas. Se trataba de que en un sitio de Internet se había colocado un hipervínculo que remitía a otro sitio de Internet donde se encontraban disponibles libremente obras protegidas. La diferencia está en que en la sentencia Svensson esta otra localización o este otro alojamiento de las obras protegidas había sido consentido por parte del titular de la obra. Es decir, el titular de la obra había accedido a poner ahí sus obras en libre disposición. Mientras que en la otra sentencia, en la sentencia GS Media, sus obras se habían colocado en esa otra localización sin su consentimiento. El Tribunal de Justicia nos viene a decir en definitiva que para hablar de comunicación al público tiene que concurrir dos elementos: acto de comunicación y comunicación al público. Acto de comunicación y público. Y el acto de comunicación lo define por la concurrencia también de otros elementos. Habla del papel ineludible del usuario, es decir, del que pone a disposición la obra en principio, y por otra parte habla del carácter deliberado de su intervención. Es decir, tiene que ser consciente de las consecuencias de su comportamiento, en el sentido de que está dando acceso a sus clientes de una obra protegida. Concurriendo estas dos notas, se habla del efectivo concurso del primer elemento, que es el acto de comunicación. Y el otro elemento era el de público. Aquí el público lo define el Tribunal de Justicia como un número indeterminado de destinatarios potenciales, poniendo siempre el énfasis que implica un número considerable de personas, excluyendo así de ese concepto pues aquellos supuestos en que los números de destinatarios potenciales son más bien pequeño. Por lo tanto, se habla de un cierto umbral de minimis. Y por otra parte, y para completar esto, tiene en cuenta el carácter nuevo o no del público. Es decir, se va a hablar de comunicación al público cuando se hace llegar o se pone a disposición de un público que no fue tomado en consideración por parte del titular de la obra cuando él puso a disposición su obra en Internet. ¿Por qué les hablo de estos cuatro elementos y además con estas formulaciones? Porque verdaderamente todo esto ha dado lugar a una saga de casos donde las circunstancias específicas eran muy diferentes. El concepto de público nuevo cobra relieve en unos casos en que no es tan evidente como en otros, donde ha habido, por ejemplo, un previo consentimiento por parte del titular de la obra protegida para poner su obra a disposición en Internet. Y por último, tiene también en cuenta el Tribunal de Justicia el carácter lucrativo. Diga, mire, si usted consigue por esto un lucro, sea vía publicidad, sea por otra vía, hay una clara presunción de comunicación al público. Y por lo tanto, si es una comunicación al público infractora, pues ya está. Cuando no hay ánimo de lucro, bueno, pues aún así no se descarta que pueda haber un acto de comunicación al público. En definitiva, se va al criterio de la responsabilidad. Usted debía conocer racionalmente que se estaba tratando de una obra protegida cuya difusión, por llamarlo de alguna manera, no estaba autorizada por parte del titular de la obra. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo el Tribunal de Justicia ha perfilado un concepto básico que no aparecía definido en la norma. Un concepto básico para comprender todo el tema de navegando por Internet. El segundo ejemplo, y ya me quedan 7 minutos, el segundo ejemplo es el de la multijurisdiccionalidad. Uno de los retos que tiene ahora la tutela, siempre, pero ahora más que nunca, evidentemente por las facilidades que proporciona Internet y todo este tipo de tecnologías, es, resulta que yo soy titular de derechos de autor sobre una obra y mi protección está parcelada. Depende en qué país lo infrinjan o no lo infrinjan, pues se me protege más o se me protege menos. Con el agravante, ya digo, de que ahora mismo con Internet la infracción puede producirse en muy diferentes jurisdicciones y abocas al riesgo de tener que afrontar la defensa en cada uno de esos países. Eso es antieconómico y probablemente se muere de cansancio en el intento, ¿no?
Allí estos temas, allá en la Unión Europea lo hemos resuelto, hemos establecido unas normas comunes para la atribución de jurisdicción y competencia y ejecución de las resoluciones judiciales. En la actualidad es el reglamento Bruselas 1. Y bueno, este es el marco. Allí nos encontramos con un fuero general. El fuero general es el domicilio del demandado. En este sentido, el artículo 4 del reglamento Bruselas 1 lo que viene a establecer es que el demandado, si es el infractor puede ser demandado en el Estado miembro en el que está domiciliado y además puede ser demandado por las infracciones cometidas en cualquier lugar del mundo, es decir, no solo en el lugar de su domicilio, sino en cualquier otro Estado de la Unión Europea y también en cualquier lugar del mundo, con lo cual es un foro bastante conveniente para los titulares de los derechos. Pero bueno, ahí está bien, ese es el foro general. Pero además, el reglamento contempla una serie de foros alternativos. Y en concreto, foros alternativos que pueden ser elegidos o puede ser una opción por parte de la víctima, del perjudicado en este caso. Y en concreto, el artículo 7.2 dice que una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro en materia delictual o cuasi delictual, que es donde se encajan las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso. Bien, esta es una definición, es una definición legal. Y lo que quiero poner de relieve es cómo se ha interpretado ese concepto de lugar donde se ha producido el hecho dañoso o donde pueda producirse el hecho dañoso para pedir, por ejemplo, medidas cautelares. Bueno, pues la jurisprudencia, en concreto la sentencia Seville, y nos vamos al año 1995, trasladó algo que ya se daba en el ámbito de los daños patrimoniales, en fin, digamos, tangibles, ¿no? El caso de las minas de potasa de Alsace del año 1976, y dice, no, mire, oiga, el lugar donde se ha producido el hecho dañoso ha de interpretarse significando tanto el lugar del hecho causal como el lugar del hecho causante del daño, como el lugar del hecho en que se ha materializado el daño. Esta sentencia Seville era en relación, no era derecho de autor, no era propiedad intelectual, era derecho al honor. Se trataba de una publicación periodística donde se difamaba a una determinada persona y que se publicó simultáneamente en diversos estados. En esa sentencia se completó diciendo el tribunal que, oiga, mire, en cada estado donde se ha publicado la noticia difamatoria, usted tiene derecho a reclamar los daños que se le ha producido a usted y la totalidad de los daños los puede reclamar en su propio domicilio. Esta jurisprudencia luego se trasladó, y es lo interesante, a los derechos de autor con la sentencia Pinckney de 2 de octubre del 2013. Incide en la interpretación del lugar donde se ha producido el hecho dañoso con esa doble significación. Y luego lo que no deja de observar es que aquí estamos, no es lo mismo los derechos de la personalidad que los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual dicen, mire, una de las notas características de los derechos de propiedad intelectual es que son derechos territoriales. ¿Qué ocurre? En la Unión Europea, por principio, tienen que estar protegidos el derecho de propiedad intelectual. Allí no hemos llegado a una completa armonización, es decir, no ha habido... hay voces que proclaman y que pretenden que se establezca una especie de título unitario en materia de derecho de autor, como se ha establecido, por ejemplo, en materia de marcas, con la marca de la Unión Europea, pero allí no hemos llegado todavía a esa confluencia. Había tradiciones jurídicas muy diversas. Y bueno, pues estamos en ello, estamos en obras, pues estamos en obras. Lo que hace esta sentencia es trasladar esa interpretación y lo que viene a decir es que, en definitiva, con el principio de territorialidad, en lo que se refiere al criterio de materialización del daño, puedes demandar al que te ha causado daño, al infractor, en cualquier estado en que digamos, hablando de Internet, se haya podido acceder por Internet a la obra infractora, o a la reproducción infractora, perdón, y reclamando los perjuicios que se te han producido en ese concreto territorio. Esto da para más, pero luego, si quieren, en las preguntas, pues continuamos, y si no, después estaré encantado también de contar.
contestarles a cualquier pregunta que me puedan hacer luego. Y el último ejemplo de ese impacto de la labor de los tribunales en la definición de prácticas y de pautas de ámbito general en materia de propiedad intelectual es el tema de los daños punitivos. Siempre nos habíamos creído el mantra ese de que la Unión Europea no admitía los daños punitivos y que todos eran daños estrictamente resarcitorios. Y la verdad es que después de 2 sentencias que hubo en el año 2016 y 2017, dices, es que lo estaba leyendo mal. Entonces, en realidad lo que decía el derecho de la Unión Europea, en concreto la directiva de observancia que se llama 2004/48, la Enforcement Directive, que lo que hace es establecer unos instrumentos, medios, recursos para la protección, para la observancia del derecho de propiedad intelectual comunes a todos los Estados miembros, aunque significa un umbral mínimo, es decir, se puede mejorar por los Estados miembros, pero ese es el umbral mínimo, cuando menos. Mañana los que, tengan la amabilidad respecto de mí de quedarse a mis otras intervenciones, pues ya hablaremos más detenidamente de eso. Allí lo que dice en realidad es que los Estados miembros están obligados a asegurar una indemnización adecuada de los daños causados. Y siempre habíamos leído, yo el primero, siempre habíamos leído indemnización adecuada como indemnización de carácter puramente resarcitorio, no punitivos. Pero se planteó, hay una sentencia Hanson de 9 de junio del 2016 y sobre todo una sentencia que solo puedo decir la fecha, 25 de enero del 2017. ¿Por qué? Porque es un nombre muy largo y es en polaco y no quiero hacer el ridículo. Ya les daré la referencia. En definitiva se trataba, y ya sí que voy acabando, que en Polonia se había promulgado una norma que venía a establecer una indemnización del doble, por infracción de derecho de autor, del doble del royalty, de la regalía que tendría que haber pagado en condiciones normales el infractor si hubiese solicitado el consentimiento del titular de la obra, el doble. Curiosamente, cuando la cuestión ya fue a decidirse por parte del Tribunal de Justicia, esa norma se había declarado inconstitucional en Polonia. Pero aún así, el Tribunal de Justicia decidió ir adelante y dijo, bueno, sabemos que ya no tiene ninguna incidencia en la resolución del pleito porque se ha declarado inconstitucional, pero bueno, me voy a pronunciar. Y lo que vino a decir el Tribunal de Justicia fue esto mismo. Dice, oiga, mire, en la directiva lo que se prevé es una indemnización adecuada. Por otra parte, la directiva establece un umbral mínimo, lo cual no quiere decir, y en esto también entronca con los tratados ADPIC, con los acuerdos ADPIC, este es un marco pues mínimo y los estados, que son los que tienen que implementar, pueden ir más allá. Y por lo tanto, el doble, o sea, no hay ninguna objeción desde el punto de vista de la directiva para considerar que una norma que imponga el doble sin la indemnización, el doble del royalty, sea contraria al derecho de la Unión. Eso sí, y esta es una constante siempre con el Tribunal de Justicia, y además va en el ADN del derecho europeo, oiga, lo que tiene que usted evitar es el abuso. Es decir, puede haber supuestos en que la concesión de esta indemnización consistente en el doble del royalty puede constituir un patente y manifiesto abuso. Y en ese caso, el juez no tiene que aplicarlo. Bueno, con esto ya doy por terminado. He querido escoger 3 ejemplos para ilustrarles acerca de la relevancia que allá el Tribunal de Justicia con sus resoluciones tiene en la definición de prácticas definitorias del campo de juego de los derechos de propiedad intelectual más allá de la labor del legislador. Aunque tengo que advertir que allí el Tribunal de Justicia se le llama el legislador negativo, porque en definitiva lo que allí, y también me produce orgullo, lo que dice el Tribunal de Justicia después se traslada a la normativa. Ha sido un placer y estoy a su disposición para las preguntas que quieran formular. Pues muchas gracias por esta intervención y por la relevancia.
relevancia que tienen también esas sentencias con los derechos de autor en el entorno digital. Y bueno, y ahora doy también 20 minutos para el profesor Gustavo Schott de la Universidad Austral de Buenos Aires. Muchísimas gracias al Invest Verde, al gobierno de Uruguay, en sus distintas manifestaciones. Como vimos hoy en la mañana, hay muchos organismos involucrados. El enfoque espero que no sea depresivo, porque frente a la sofisticación europea, el panorama latinoamericano es un tanto más pobre. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien somos casi todos los países parte del TODA, del TOIEF, algunos pocos de Beijing, Berna todos, sin embargo, las implementaciones que tenemos son un poco paupérrimas. No sé si está bien dicho, un poco paupérrimas. Son pobres, digamos así. Por ejemplo, copia privada, si bien no es parte de Berna, solamente 2 países de la región la tienen. ¿Cómo hacemos para gestionar derechos en el ámbito digital? Que hay una cantidad de contenidos disponibles en plataformas, dispositivos. Todos nosotros tenemos en todos los dispositivos una cantidad de contenidos y que no son gestionados colectivamente necesariamente, sin un derecho de copia privada como sí hay en la Unión Europea. Acá tenemos solamente Dominicana y Paraguay. México quedó a mitad de camino. Esto. Ok. Ahí está. Sí, pero bueno, ahora voy a lo que ponía en la pantalla. Entonces, nuestro panorama es un poco pobre porque, por ejemplo, seguimos aplicando como si fuera parte de nuestra legislación la Digital Millennium Copyright Act. Nosotros no tenemos una directiva europea y, sin embargo, como las plataformas son norteamericanas y todas se someten a la Digital Millennium, pareciera que eso obliga a los usuarios argentinos, a los titulares argentinos y a las plataformas que disponen de contenidos en Argentina y en todos los países, aunque es una legislación que no nos corresponde. Argentina, por ejemplo, sancionó en el Código Civil de 2014 una norma sobre la prevención del daño. Estamos a 10 años y no tenemos un solo fallo jurisprudencial donde se aplique la prevención del daño a los contenidos de Internet, al uso abusivo que hacen algunas plataformas en Internet. Y así es como se dice que, si bien antes el contenido era el rey, ahora las plataformas, content is the king, las plataformas son el King Kong. ¿Por qué? Porque la distribución se lleva todo, como la perinola. ¿Y por qué? Porque si bien hay dos grandes categorías de plataformas, que son opt-in y opt-out, en las opt-in se supone que el titular es el que decide qué contenido está. Para ponerle un nombre, supongamos Spotify, Netflix. Las opt-out, cualquiera sube y el titular es el que tiene que empezar a reclamar para dar de baja. El funcionamiento de estos mecanismos son mecanismos que no están todavía en la legislación y en la jurisprudencia amalgamados con el TODA, con el TOIEF, con Beijing. El TODA, hoy a la mañana lo mencionó López Tarruela, el mismo artículo puse ahí delante, la principal norma que dice es que la reproducción en Internet es igual a la reproducción que había en el ámbito digital, en el ámbito, analógico. Pero claro, la cantidad de derechos que hay en Internet, algunos de gestión individual y otros de gestión colectiva, hace que sea una maraña que hay que desentrañar cada vez que uno se enfrenta a un caso concreto, sea un caso desde el punto de vista del titular que va a explotarlos, del abogado que lo asesora, de la autoridad administrativa, de la autoridad judicial, sea fuero civil, sea fuero penal. Entonces, fíjense ustedes, esta doble separación entre gestión individual y gestión colectiva en algunos casos es beneficiosa. ¿Por qué? Porque tenemos sociedades de gestión colectiva fuertes en algunos de los países. Entonces, alguno de los derechos en algún tipo de medio está bien explotado. Vamos a poner el ejemplo de televisión. Televisión es una industria madura y es bastante sencillo para las entidades de gestión colectiva recolectar y distribuir. Ahora, cuando llegamos a las plataformas, que ya no son, deberían ser maduras porque llevamos no sé cuántos años, pero todavía estamos empezando, por eso decía que somos un poquito pobres, vamos a ir a los ejemplos. Este es el primer ejemplo que elegí, que es un humorista de Tucumán, para los que no están muy habituados a lo que son las regiones argentinas. Tucumán es una zona donde el talento nace por todos lados. Mercedes Sosa, por ejemplo, para un nombre internacional. Palito Ortega. César Pelli, las Torres Petronas, por ejemplo. Entonces acá este humorista hace sus monólogos, él es el autor,
Él es el propio intérprete. Ahí también está el derecho del productor que organiza el evento. Y él autorizó, ya sea a su propio equipo o al organizador del espectáculo, a fijar su imagen y a fijar la obra, porque al fin y al cabo su monólogo es una obra. Entonces ahí él es intérprete, es autor, y eso que está ahí subido a YouTube está subido en el canal oficial de él. Con lo cual ahí no hay infracción y no hay ningún inconveniente, y él monetiza adecuadamente y recibe los derechos porque autorizó y dio permiso. Esto no podría estar sin permiso. Por lo menos en los últimos años. Antes había cosas de estas sin permiso, ahora hay cada vez menos. El segundo ejemplo, vamos complicando, y ahí aparece el derecho de intérprete-artista y derecho del radiodifusor. ¿Por qué? Porque acá Los Auténticos Decadentes, que es una banda que también es conocida en toda la región, cantaron en un canal, en este caso la televisión pública, donde seguramente por contrato el radiodifusor les pidió permiso para fijar, para retransmitir y además de eso alojar luego y subir a una plataforma en el canal oficial del radiodifusor. Suponemos que están todos los contratos bien y esto no debería presentar dificultades. Hasta ahí estamos también de vuelta en el ámbito de lo lícito, si los contratos están bien hechos y si todos los titulares y todos los usuarios, todos los que explotan los derechos han hecho las cosas debidamente. Cosa que no sucede siempre así. Parte de nuestra pobreza es que nos faltan papeles. No sé la expresión acá como es en Uruguay, pero cuando se vende un auto usado que no se sabe bien cómo está el tema titularidad, se dice está flojito de papeles, ¿no? Hay muchas cosas en las plataformas que están flojitas de papeles, ¿no? Entonces, bien, vamos a seguir complicando. Y en este caso son Los Auténticos en un espectáculo en vivo. El titular del videograma, que no es obra audiovisual, no en todos los países. Argentina, por ejemplo, no tiene el derecho sobre el videograma y no sería obra audiovisual. Esto sí en Perú, sí en México, creo que Paraguay también, Gabriela, no sé, confírmame. Sí tiene el derecho sobre el videograma, me parece, en la legislación, ¿no? Entonces, el videograma le da un poder al titular del videograma más fuerte que el que tendría solamente el productor. ¿Por qué? Porque es la fijación de unas imágenes, el movimiento, que no necesariamente son obra. Bueno, y aquí está el artista invitado, está el director del videoclip, que es un videograma, y por ejemplo en Argentina los directores de videoclip hoy día están gestionados colectivamente por la ADAC, que es la Sociedad de Gestión Colectiva de los Directores. No pasa así en todos los países, con lo cual, además tenemos el problema multiterritorial, porque si este video está subido en Argentina y YouTube tiene un convenio con la DAC recibirá, pero si los directores ecuatorianos no tienen convenio con YouTube, el director de este videoclip no cobra en Ecuador por las visualizaciones en Ecuador. Entonces, esa fragmentación de derechos, de territorios, la necesidad de contratos, que no está todo en una única cabeza, es el primer problema que tenemos que solucionar, porque si no, ¿qué le vamos a llevar a un juez? Pobres jueces, ¿no? Si encima no les decimos adecuadamente quién es el sujeto activo, quién es la parte legitimada, qué tipo de derecho estamos reclamando, si es un derecho de gestión individual, si es un derecho que tiene que ir la entidad de gestión colectiva, si son más de uno los legitimados. Acá, en este caso, por ejemplo, el productor cinematográfico no dio la autorización y se subió una copia pirata de la película Un cuento chino de Darín. ¿Por qué es pirata? Fíjense que tiene solamente 5.000, está bien, es una imagen que la tomé hace un tiempito, pero 5.300 vistas, ¿no? Si fuera el original tendría 300.000, 400.000, 500.000, ¿no? Esta diferencia entre los tipos de derechos, distintos titulares, territorios, modelos de contratos, es lo primero que tenemos que solucionar para gestionar adecuadamente en Internet. Es el primer asunto, pero que no necesariamente se resuelve en el ámbito judicial. Y tampoco necesariamente en el ámbito legislativo, sino que puede ser que nazca en cabeza del productor o del titular que tiene que completar su grilla, una especie de Excel, que dice, bueno, ¿quiénes son en esta obra o en esta prestación los titulares? Artistas, autores, intérpretes musicales. ¿Hay coreógrafo? Tiene que estar el coreógrafo. Si hay coreógrafo, hay bailarines. ¿Están los bailarines? Si es una... No es la música original, no es el fonograma, sino que es una interpretación de la misma canción, pero no el fonograma grabado por la discográfica. Bueno, ¿qué tipo de contrato, qué tipo de autorización hace falta? Todo eso en nuestros países, la experiencia es que nos está faltando esa educación y esa gestión básica antes de pasar
a los problemas de actualizar la legislación. Obviamente que hay que actualizar la legislación. Y obviamente que hay que mejorar los procesos, ya sea de medidas cautelares, los procesos judiciales, pero tenemos también una parte anterior en la gestión de los contenidos para luego poder eventualmente hacerlos efectivos cuando llegue el momento. Territorial de los derechos lo mencioné, qué tipo de obra, qué prestación. Distinguir los derechos de autorizar y prohibir de los derechos de remuneración. No todos los derechos tienen igual categoría. Hay derechos que reciben un pago, pero no están habilitados para pedir la baja del contenido. Sí para reclamar los daños y perjuicios y las regalías no pagadas. Entonces, y esto es dependiendo también del tipo de plataforma, del tipo de contrato y del tipo de uso, qué usuario, qué excepción, qué limitación. Nosotros todavía, además, tenemos un problema, iba a decir ideológico, político a resolver antes, y es como una especie de reclamo que nunca termina, continuo, de que la cultura debe ser gratuita, la cultura tiene que estar disponible, de que pareciera que hubiera un conflicto insalvable entre propiedad y cultura, cuando la propiedad es un incentivo para que haya cultura. Hoy a la mañana creo que lo hablábamos en el desayuno con alguien, cuando vos querés distribuir o querés hacer algo accesible, tiene que haber algo. ¿Qué vas a hacer accesible si no tenés el algo? Y la propiedad intelectual está en la etapa de crear el algo. Está buscando un mecanismo para que, ya sea por los inversores, ya sea por los artistas, ya sea por los creativos, tengamos algo que luego se haga accesible. Después veremos cómo. Y free no significa que sea gratis. Free puede ser libre pero no gratis. Entonces la cultura es libre pero no gratuita necesariamente. ¿Por qué? Porque hay que solventarla. Hay que pagar un teatro, hay que pagar una sala, hay que poner una plataforma. Hasta los libros para educación, porque alguien lo termina pagando, que puede ser que sea el mismo docente. ¿Por qué el docente va a poner de su bolsillo si encima nos quejamos de que los sueldos son malos? Porque para los europeos, discúlpenos, se lo tenemos que decir, acá los docentes no ganan bien. Digo acá, me refiero Río Grande para abajo, ¿no? Cuando digo acá, todos. No sé si se salva algún colombiano, por supuesto siempre hay lagunas y hay como islas, pero lo general en nuestros países es que no es una de las actividades con las cuales la gente se hace millonaria, ¿no? La docencia no. Bueno, entonces el free no es free porque hay diferencia entre libre y gratis, porque hay costos ocultos de esa gratuidad, que entre otras cosas, por ejemplo, es la venta oculta de la información personal, porque uno accede a plataformas gratis, pero a cambio de un montón de información. Y entonces, en definitiva, free no es free. Hay que conocer los distintos modelos, suscripción de publicidad. Nosotros no tenemos esa doctrina del safe harbor, sino que tenemos que acudir, lamentablemente todavía, a medidas cautelares que funcionan en carreta cuando los que suben los contenidos andan en misiles, ¿sí? Entonces, uno tiene que iniciar una acción que es un amparo o una cautelar ante un juez que puede demorar 90 días o 60 días. Y el partido de fútbol que se transmitió en vivo ya terminó hace 60 días. Y el valor del partido de fútbol en línea es cuando se está jugando, no a los 60 días, ¿no? Y la película vale al estreno, no un año después, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nosotros no las tenemos resueltas. Y después hay tiempo, para mañana vamos a hablar de otras cosas, que son, por ejemplo, las cautelares dinámicas, que ya hay, por suerte, algunas funcionando en algunos países nuestros, ¿no? Uruguay, por ejemplo. El efecto del uso no autorizado, no tenemos datos locales. Cuando digo locales, digo Río Grande hacia abajo. Este es un informe de la Unión Europea. Los números nuestros pueden multiplicarlos por 3. Por ejemplo, el Reino Unido logró decir en su momento, logró determinar que el streaming de música, la parte en infracción, en el 2019 era el 20, después el 18, y esto mejoró de alguna manera, porque las plataformas de streaming como modelo Spotify mejoraron un poco la industria fonográfica, pero ahí tenemos todos, tenemos programas de televisión, tenemos películas, tenemos espectáculos en vivo. Espectáculos en vivo tal vez sea el área más dañada por las infracciones, porque requiere una inmediatez de solución que no tenemos. Ahora, ¿cómo hacer uso legal? Seguir mejorando la gestión colectiva y extendiendo los derechos de gestión colectiva, como está intentando Uruguay, a ver cómo termina la legislación.
Las licencias multiterritoriales tienen que ser una práctica cada vez más extensa, porque es el modo de que un usuario en un único punto de acceso pueda tener derechos para toda una región y para múltiples públicos y no tener que andar negociando uno por uno, país por país, con una imposibilidad que es matemáticamente imposible. Por supuesto, desarrollar contenidos propios, y acá, cuando hablo de contenidos propios, no necesariamente son contenidos nacionales, sino que pueden ser regionales, y cada vez la coproducción es una forma que ayuda mucho. Promover las plataformas opt-in en lugar de las opt-out. Las opt-out son los modelos, ya sea por publicidad o por descarga. Y lo que vamos a hablar en la segunda parte más tarde va a ser cómo identificar obras, prestaciones, los reportes, la confidencialidad. ¿No? Por ejemplo, nosotros tenemos en general admitida como válida la práctica de que una entidad de gestión colectiva celebre un convenio con una gran plataforma y no se divulga el contenido de ese convenio. Y esa sociedad de gestión colectiva administra un repertorio no solo nacional, sino mundial. Entonces de repente dice, cerramos un convenio con una plataforma. ¿Y qué tal? ¿Qué porcentaje? No lo podemos decir. Pero escúchame, tenemos 30.000 socios y además representamos a millones de todo el mundo. Pero ¿cómo podemos permitir que nos impongan confidencialidad cuando administramos un repertorio mundial y cuando estamos cobrando por todos los titulares de derechos? Y en algún caso de modo mandatorio. En el caso de Argentina, por ejemplo, sin duda alguna. ¿Sí? Entonces, no deberían ser confidenciales esos convenios, porque es quitarle transparencia y es reducir la capacidad de negociación de los propios titulares y darle el poder a quien distribuye, y que es la plataforma, no necesariamente al titular del derecho. ¿Sí? Y un tema que no sé cómo vamos a hacer para resolverlo, por lo menos en la región, ya algunos casos hay en Europa, en Estados Unidos, ¿qué hacemos para descifrar cómo los algoritmos asignan no solo la distribución de la recaudación, sino también, por ejemplo, una playlist que está claramente sugiriendo un contenido, dejando de lado a otros titulares, de modo que puede implicar claramente competencia desleal y un uso abusivo de esa playlist, donde los pequeños artistas ni siquiera aparecen en ningún momento, como para que uno pueda saber qué buscar, ¿no? Bueno, lo dejamos acá porque quiero ser respetuoso con el tiempo. ¿Me quedaba tiempo? No, está bien. Porque quería mostrar un caso. Si después hay tiempo, muestro un caso. Sí. Bueno, yo creo que si hay preguntas puede ser mejor que intervengan después, aunque ha sido mucho esfuerzo para resumir muchos temas, ¿no?, que hay de actualidad. No sé si tienen preguntas para hacer. ¿Sí? Yo quería preguntar si el profesor Schott tenía un caso. Sí. No, si me pueden poner de vuelta el PowerPoint. Si no hay preguntas, lo explicas. Si me ponen de vuelta Si me ponen la presentación de nuevo. Ahí está, gracias. Es este caso que, si bien es un caso británico, en Argentina tenemos la misma situación, pero sin resolver. Entonces, el caso TuneIn, que es un caso donde la plataforma lo que hace es, inicialmente lo que hacía era tomar los links de los sitios oficiales de las radios, y tenía miles de radios de todo el mundo. ¿Sí? Uno podía elegir si estaba de viaje y quería escuchar la radio que escuchaba todos los días, o buscaba el link. Bien. Y después los clasificaba. Me parece que no era una infracción al estilo Svensson, en el sentido que invitaba al usuario a ir al sitio oficial, o sea que no estaba reproduciendo nada, simplemente accedía. Muy bien. Para las radios era una cierta ventaja porque aumentaban la cantidad de oyentes para los que no estaban en el país en ese momento y no tenían accesible. Pero claro, generó una función que era grabar programas. Grabar programas es el derecho de fijación. El derecho de fijación ya no es la retransmisión. La retransmisión es un problema porque es un nuevo organismo y vos, cuando uno tiene un programa de radio, está por supuesto las noticias periodísticas, pero también hay música. Y la música ya tenemos los autores, compositores, también tenemos los intérpretes y también tenemos los derechos del productor fonográfico. Cuando empezaron a fijar los programas de radio, no le pidieron permiso ni al productor fonográfico, ni a la Sociedad Colectiva de Intérpretes, ni a los de los autores, ni por supuesto ni a los periodistas. Dice, bueno, pero al fin y al cabo la radio se beneficia porque como se graba igual con publicidad, hay mayor acceso, la radio vive de la publicidad. Entonces estamos diciendo, bueno, tenemos más público, nos beneficiamos. Pero
esto no pensaron así los organismos los titulares de los fonogramas. Y los que iniciaron el juicio fueron la Sony y la Warner. No lo iniciaron las entidades de gestión colectiva, no lo iniciaron los periodistas, no lo iniciaron ni siquiera las radios. Para ver cómo. ¿Por qué quería mostrar este ejemplo? Una plataforma que tiene un modelo de negocio basado en publicidad, también ahora en suscripciones, puede ir tocando a muchos titulares y si, primero que no fue cuidadosa, porque es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Entonces, después sí intentó arreglar, pero en Inglaterra no pudo arreglar. Y en Inglaterra fue condenada. Fue condenada por algunos de los titulares de algunas, en este caso las prestaciones, un derecho conexo, y la plataforma que en Argentina tenemos, que es muy parecida, pero que también funciona en otros países de la región, es Radio Cat. Radio Cat hace lo mismo. Y empezó ahora a grabar. Cuando graba un programa de radio, lo convierte en un podcast. ¿Hay derecho a crear un podcast sin el permiso de los titulares de contenido? No hay derecho. Obviamente surge de nuevo el derecho de reproducción, el derecho de fijación, un montón de cosas. Más el de comunicación pública, ¿sí? Más, en este caso, si está grabado, el de puesta a disposición, que es otro derecho. Entonces, cada vez que aparece una de estas plataformas con un modelo de negocio, después tenemos otro panel, en los modelos de negocio esto hay que tenerlo claro, hay que armarse el mapa de relaciones. Y lo tiene que tener claro el juez, porque cuando el juez lo mira dice, ¿por qué vino solamente Sony y Warner? ¿Y por qué no vino la entidad de gestión colectiva de tal? ¿Y por qué no vino tal? ¿Y por qué no vino tal? ¿Y por qué solamente va a salir uno de los titulares cuando esta infracción afecta a muchos otros también? Bueno, ese es el ejemplo. Y cuando pasa a grabar es donde cuando pasa a grabar dice, mira qué novedad, qué ingeniosos que somos, ahora podés grabar. Y bueno, cambió totalmente, es otra cosa. Claro. Bueno, pues si no tienen ninguna pregunta, lo dejamos y luego al final de la siguiente mesa salen preguntas. Yo únicamente también hay un caso, cuando has hablado, me ha gustado mucho el link que has establecido con competencia desleal. Yo es que creo que competencia desleal y dependiendo de qué circunstancias y en qué escenarios podemos hablar incluso de defensa de la competencia, es decir, abuso de posición de dominio. Pero en España hemos tenido un caso muy famoso, que era el caso de la rueda, que, en fin, que enlazando con lo que tú estabas comentando y acerca de las listas, ¿no? Bueno, se acerca parecido. Pero era curioso porque nos encontrábamos, hubo procedimientos penales, pero luego han venido las consecuencias civiles y bueno, pues ya está. Y nos encontrábamos con, como digo yo, no sé qué, en el argot futbolístico de allí, en el argot futbolero de España, cuando uno juega muy bien le decimos, eres un monstruo. Entonces, claro, aquí había unos monstruos, o sea, unos figuras, porque habían hecho composiciones musicales basadas en no sé qué y las habían puesto a nombre de las hijas. Y esa música era la que se estaba emitiendo durante el horario nocturno y generando cash, pero muchas veces eran vinculados con las propias cadenas de televisión que los estaban emitiendo, que eran sus productoras. Era una especie de obtener un retorno, Entonces, bueno, pues todo el tema de competencia desleal, defensa de la competencia, dependiendo de qué ámbitos, con estos derechos de exclusiva, porque al fin y al cabo estamos hablando de derecho de exclusiva, pues es un área muy interesante que no está desarrollada demasiado, ni siquiera allí en Europa, y que creo que da la tónica en el escenario en el que nos encontramos. Es decir, esto de parcelar las ramas del derecho y decir, bueno, pues no, yo creo que ya eso nos olvidamos. Nada más que era por añadir algo. Ahí, ahora sí. A Ángel y a Gustavo por sus ponencias y a Felipe por haber moderado. Bueno, Gustavo ya lo adelantó que regresa en un ratito. Lo que los vamos a invitar ahora, porque después tenemos la última parte de este foro con un panel que viene nutrido que va a estar moderando Mariano en minutos. Entonces, los vamos a invitar a tomar ese cafecito que a esta hora viene muy bien. Y en 15 minutos, por favor, si les pedimos puntualidad, en 15 minutos estamos aquí nuevamente para el panel de cierre. Gracias.